grabar. Pues chicas, hemos llegado a una porción muy difícil de leer en el libro, porque habla de la vergüenza de la cruz. Estamos en nuestro libro de Difícil de Creer en la página 30, viendo la vergüenza de la cruz. Así es que prepárense, tienen su Kleenex, van a llorar, es muy difícil, pero pone en perspectiva lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y cuando vemos cuánto amor y cuánto que Él sufrió, eso nos motiva a querer obedecerle más y honrarle más en nuestras vidas. Así es que vamos a empezar a leer. Ya hoy Tere compartió el plan de salvación, lo va a escribir, lo va a poner en una forma concisa. La cosa es memorizarlo, no nada más en unos pasos tenerlo en nuestra mente, tenerlo en nuestro corazón para la otra semana. No quiero que lo lean, ella lo va a poner y así lo van a tener para saber qué es el evangelio, cómo compartir el evangelio corto, conciso, al grano en 15 segundos, porque a veces es todo lo que tenemos tiempo para hacer cuando estamos con alguien, ¿no? Y queremos picarles el apetito para que quieran buscar más. Así que página 30, vamos a empezar con Toñetita. Si puedes quitar tu micrófono y vamos a leer el primer párrafo ahí. No te oigo, Toñeta. Necesitas quitar el micro. Eso. Ya, a ver, nada más una sugerencia. Hace 8 días leímos así, Marisa y yo y otras. ¿Por qué no hoy otras hermanas que no leyeron? ¿Cómo la ves? Como están en otra posición, no sé quién, por eso están en diferente posición. Mejor. Sí, un párrafo. Yo, Elenita. ¿Quién? No sé. Cállate, hermanita. Okay, entonces, Bueno. ¿quién dijo yo? Yo, Delia. Bueno, no. ¿Delia? Sí. Ok, entonces vamos. Me va a causar un poco de confusión porque está... Ahora de abajo para arriba. Ok, pero pues sí. Ok, Delia. ¿Podrías leerlo? ¿Yo leo? Predicamos un mensaje. Ok, la vergüenza de la cruz. Predicamos un mensaje vergonzoso cuando predicamos a Jesús en la cruz. Subraya Ajá. eso. Predicamos un mensaje vergonzoso cuando predicamos a Jesús en la cruz. Sigue leyendo. Leer más despacio. Hay que leer más despacio. Más despacio con corazón. Okay. Morir crucificado era un insulto degradante y la idea de adorar a un individuo que había muerto crucificado era absolutamente inmigrante. Inimaginable, perdón. Por supuesto, no vemos hoy que crucifiquen a nadie como los lectores de Pablo veían en el siglo I. Así que, en cierta medida, el impacto se pierde para nosotros. Pablo, en cambio, sabía muy bien contra qué se levantaba. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Primera de Corintios 1:18. Sí, la gente no lo entiende. La gente no entiende eso. Es locura. ¿Qué? Dios murió en la cruz, en una cruz, ¿no? Es locura. No lo captan. Sigue leyendo. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 22-23. El mensaje de la cruz es locura. Moria en griego, que quiere decir fato, ignorante, insensato. Vamos a subrayar ese último, ¿no? El mensaje de la cruz es locura. Moría en griego, que quiere decir fatuo, ignorante, insensato. Eso es lo que es. La idea de que alguien muriera en la cruz es algo así insensato. ¿Cómo? Eso no es para alguien inteligente como yo, ¿no? El siguiente, vamos a ver, Mica, ¿estás ahí, Mica?
No, estás conectándote. Lupita, de Cuautitlán Izcalli, ¿podrías leer el siguiente párrafo? Tienes que quitar el micrófono. Ya lo Sí. quité. Gracias. Los versículos 22 y 23 nos dicen que los judíos buscaban señal. Si eres el Mesías, le habían dicho a Jesús, danos una señal. Esperaban algún prodigio grandioso, sobrenatural, que identificara al Mesías prometido y lo condujera a él. Querían algo espectacular. Subráyalo. Querían algo espectacular, como mucha gente hoy en día piden señales. Y si no reciben señales, descartan las cosas de Dios. Aún cuando yo estaba buscando al Señor, yo pedía, si es cierto que yo debo de creer en Jesús, haz que eso suceda. Y sucedía y no creía. De todas maneras, hacía una excusa y pedía más señales. Todos lo hacemos, no nada más los judíos. Síguele. Jesús les había dado milagro tras milagro durante su ministerio. Querían una especie de supermilagro que todos pudieran ver y decir, esa sí es la señal, esa es por fin la prueba de que este es el Mesías. La gente no ha cambiado hasta hoy en día, ¿verdad? Seguimos igual. A ver, Male, ¿podrías leer? ¿Tienes ahí, ya bajaste? Pues mira, no le sé mover, pero tengo este tramo de la hoja que sí tengo, entonces puedo leer este tramo. Okay. ¿Está bien? A los griegos, Okay. por su lado. Los griegos, por su lado, no se interesaban gran cosa en lo milagroso. No buscaban una señal sobrenatural. Lo que buscaban era sabiduría. Querían validar la religión. Subraya eso. Lo que buscaban era sabiduría. Ajá. Más conocimiento. Mucha gente, y yo espero que nadie tome ese curso para tener nada más sabiduría. Yo tuve un estudio que di por un año en Polanco con mujeres de alta clase y muchas nada más estaban ahí para adquirir conocimiento y agregarlo a su lista de cosas culturales que estaban estudiando, ¿no? Y eso no debe de motivarnos a estudiar. Debemos de ver nuestro pecado, necesidad de Cristo, ser como en la primera bienaventuranza, de que soy pobre en espíritu y necesito aprender más y obedecer y seguir a Cristo. Síguele, Male. Ok. No buscaban una señal sobrenatural. Lo que buscaban era sabiduría. Querían validar la religión verdadera mediante alguna noción trascendental, alguna idea elevada, algún conocimiento esotérico, alguna especie de experiencia espiritual, tal vez una experiencia fuera del cuerpo o algún otro episodio imaginario y emocional. No hemos cambiado, ¿verdad? La gente sigue igual hoy en día buscando cosas para sentir, yo quiero sentir, yo tuve una prima que en la cocina vino a visitarme una vez y ella, según ella, era muy espiritual, no era ni salva, y empezó a hablar en balbuceos, diciendo que era que el Espíritu Santo y todo eso, y la callé. Le dije, eso ni es válido hoy en día, no sé, eso tiene que ser de Satanás, ¿no? Y se cayó. Ella quería impresionarme y no sabía que no me iba a presionar eso. A ver, happy birthday, María Luisa. Un año más, queremos oírte. ¿Podrías leer el siguiente párrafo, por favor? Claro, con mucho gusto y muchas gracias. ¿Pasaste un buen día? Ya, sí, excelente, gracias a Dios, aquí con mi familia y disfrutando de las bendiciones del Señor. Qué bueno. Gracias. Ok. Los griegos querían sabiduría y los judíos querían señal. Subráyalo. Ay. Las dos diferencias. Uno quería conocimiento aquí, otro quería verlo, ¿no? Así es. Dios les dio exactamente lo opuesto. Los judíos recibieron un Mesías crucificado, escandaloso, blasfemo, estrambótico, hiriente, increíble. Para los griegos que buscaban conocimiento esotérico, algo antielocuente y noble. Ese sinsentido
sobre el eterno Dios creador del universo crucificado era una insensatez. Y quisiera que subrayaran ahí, los judíos recibieron un Mesías crucificado, escandaloso, blasfemo, ¿no? Y vamos a ver más adelante que es una maldición morir en un madero desde el Antiguo Testamento. Era lo peor, la peor manera de morir, ¿no? Y exhibido en frente de toda la gente, ¿no? Y al final de los griegos, ese Dios creador del universo fue crucificado y para ellos era insensatez, no recibieron sabiduría, porque buscaban mal, ¿no? Buscaban a su manera. Gracias. Gracias. Francia, ¿estás ahí? ¿Tienes el libro? No sabemos si estás porque no te veo y no te escucho, así es que si estás, habla ahora o calle para siempre. Ok. Lolita, ¿tú podrías leer, Lolita? Lolita Lemos, ¿tienes el libro? ¿Puedes quitar tu micrófono? ¿Ya? Sí. Sí. Desde el punto de vista griego y romano, el estigma de la crucifixión convertía en un absurdo absoluto la noción del Evangelio que afirmaba que Jesús era el Mesías. Un vistazo a la historia de la crucifixión en Roma del siglo I revela lo que los contemporáneos de Pablo pensaban al respecto. Era una forma horrible de pena capital originaria, muy probablemente del imperio persa, pero otros bárbaros la usaban también. El condenado sufría una lenta y agonizante muerte por asfixia y se debilitaba gradualmente al punto traumático de no poder levantarse con los clavos que sujetaban sus manos, ni de empujarse con el clavo que sujetaba sus pies, lo suficiente para poder aspirar y exhalar. El rey Darío crucificó. Eso, que habla acerca de cómo murió nuestro Mesías por nosotros. El condenado sufría una lenta y agonizante muerte por asfixia. Se debilitaba gradualmente al punto traumático de no poder levantarse con los clavos que él sujetaba en sus manos, ni de empujarse con el clavo que sujetaba sus pies, lo suficiente para poder aspirar y exhalar. Imagínense todo ese dolor y sofocando, ¿no? Que no puedes respirar, pero con el dolor de tu cuerpo. Sí. Adelante. El rey Darío crucificó a 3,000 babilonios. Alejandro Magno crucificó a 2,000 ciudadanos de Tiro. Alejandro Janeo crucificó a 800 fariseos, obligándolos a contemplar cómo los soldados asesinaban a sus esposas e hijos a sus pies. Qué impactante, qué tristeza, qué pecado del mundo y del ser humano que puede ser eso a otro ser humano, ¿no? Nosotros que gracias al Señor que ha llegado a nuestras vidas, no podemos ni concebir hacer una crueldad de esa manera. Pero eso fue una práctica. Muchas gracias. Pilar García del Sur, ¿puedes leer? Quita tu micrófono. Ya, ¿me oyes? Te oigo. Ok, ahí voy. Esto fijó el horror de la crucifixión en la mente judía. Los romanos llegaron al poder en Israel en el año 63 a.C. y usaron muchas crucifixiones. Algunos escritores dicen que las autoridades romanas crucificaron como a 30,000 personas en esa época. Tito Vespasiano crucificó tantos judíos en el año 70 después de Cristo que los soldados no tenían espacio para las cruces, ni suficientes cruces para los cuerpos. No fue sino hasta 337 cuando Constantino abolió la crucifixión que la cruz desapareció después de 1 milenio de crueldad en el mundo. Qué horror, ¿no? Gracias, Pili. Qué bueno que estás conectándote ahí con nosotros. Tania, ¿puedes seguir leyendo?
Ay, sí, Ellen, perdóname. Dice, la crucifixión era una forma de ejecución repugnante, denigrante, reservada para lo peor de la sociedad. La idea de que un individuo que murió en la cruz hubiera sido una persona excepcional, elevada, noble, importante, era absurda. Los ciudadanos romanos, por lo general, estaban exentos de la crucifixión, excepto si cometían traición. Las autoridades reservaban la cruz para los esclavos rebeldes y los pueblos conquistados, y para los ladrones y asesinos más notorios. La política del Imperio Romano en cuanto a la crucifixión llevó a los romanos a tener a cualquier crucificado como digno de absoluto desprecio. Usaban la cruz solo para la escoria, para los más humillados, para los más bajos de los más bajos. Los soldados... Hasta ahí. Gracias, Tania. Vamos a ir con Pati Franco ahora. Los soldados primero azotaban a las víctimas, luego las obligaban a llevar su cruz, el instrumento de su propia muerte, al sitio de la crucifixión. Los letreros les colgaban del cuello, indicaban los crímenes que habían cometido e iban totalmente desnudos. Luego, los soldados los ataban o clavaban al travesaño, los izaban para colocarlos en el poste vertical y los dejaban allí colgados, desnudos. Los verdugos podían acelerar la muerte quebrándole las piernas, porque eso hacía que la víctima no pudiera empujarse hacia arriba para poder llenarse de aire los pulmones. Si no les quebrantaban las piernas, la muerte podía tardar días. La ignominia final era dejarlo, el cuerpo colgado allí hasta que se pudriera. ¡Qué horror! ¿No? Tenemos otras maneras hoy en día que vemos que la gente hace para torturar a los demás, pero de esa manera no puedo ni concebirlo. Es horrible. No sé si alguien quiere comentar, si estamos leyendo y quieren decir algo, pueden compartir. Si no, ahí vamos a ir ahora con Maggie. Sí, buenos días. Buenos días. Josefo describe múltiples torturas y posiciones de la crucifixión durante el asedio de Jerusalén. El dolor que se sufría de todo ángulo posible y en toda parte posible del cuerpo, incluso las partes no mencionables. Los gentiles también veían a todo crucificado con el más completo desdén, y era una escena tan obscena que en la sociedad no era correcto hablar de la crucifixión. Cicerón escribió: la sola palabra cruz debe eliminarse, no solo de la persona del ciudadano romano, sino de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Horrible. Muchas gracias, Maggie. Amanda, ¿puedes seguir? Quita tu micrófono, Amanda. Ok. Si no, iremos a Lidia. Ok. ¿Ya? Amanda, ya lo quitaste. Muy bien. Ay, qué bueno. Vamos a ser expertas al final de toda esa pandemia con Zoom. Ok, Amanda, a todo esto se enfrentó Pablo. Y ahora ya me perdí, ¿dónde me quedé? Página 33 arriba, a todo esto. Ah, sí. A todo esto se enfrentó Pablo, y de lo que más hablaba era de la cruz. Podemos captar. O sea, subraya eso. Después de leer lo horrible, lo que más hablaba era de la cruz, Pablo, pero de otra manera. Y eso vamos a ver.
podemos captar algo del profundo desprecio de que los gentiles tenían por cualquier crucificado en algunas de las afirmaciones paganas en cuanto a Cristo. Las palabras garrapateadas en una piedra en un salón de guardias de la colina Palatina, cerca del Circo Máximo de Roma, muestran la figura de un hombre con la cabeza de asno colgada de una cruz. Debajo se halla un hombre en gesto de adoración y la inscripción dice: Alexa, manos adora a su Dios. Tal repulsiva representación del Señor Jesucristo ilustra vivadamente el desdén del pagano por un crucificado y particularmente por un Dios crucificado. La primera apología de Justino en el año 1052 después de Cristo resume la noción de los gentiles. Resume la noción de los gentiles. Proclaman que nuestra locura consiste en esto, que ponemos a un crucificado a un nivel igual al de Dios eterno e inmutable. Locura. La gente no lo puede creer, no lo pueden entender. Vamos a continuar aquí con Lidia. ¿Ya puedes, Lidia? Ya te desapareciste. Listo. Aquí estoy. Pero no te vemos. Ay, no sé qué hice. Si la actitud de los gentiles era mala, la actitud de los judíos era peor e incluso más hostil. Detestaban la práctica romana y se mofaban de ella más que los romanos. A su modo de pensar, el que acababa en una cruz cumplía Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Quiere decir esto que el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor mismo, recibió maldición? ¿Cómo podía Dios maldecir a Dios? Es absolutamente impensable que Dios maldijo al Mesías. Para los judíos era inconcebible. No lo captaban, no lo entendían. Mica, ¿tú puedes leer? ¿Estás ahí? ¿Da el micrófono? Sí, gracias. Buenos días. Dice, veían la crucifixión no solo como un estigma social, sino como maldición divina. Así que el enigma de la cruz significaba, más allá de la desgracia social, la misma condenación divina. La Mishnah, que es un comentario. La Mishnah son escritos de rabinos acerca de la Biblia. Eso es lo que es Mishnah. Que es un comentario de la ley del Pentateuco, produjo en el siglo II después de Cristo, indicaba que se debía crucificar solo a los blasfemos y a los idólatras, e incluso en esos casos los verdugos colgaban sus cuerpos en la cruz solamente después de muertos. ¿Cómo podía el Mesías ser blasfemo? ¿Cómo podía Dios blasfemar contra Dios? Los judíos se atragantaban con la idea de un Cristo crucificado hacia el evangelio imposible de creer. Gracias. Nuevamente, no lo entendían. Susana, ¿estás ahí? ¿Podrías leer? Elenita. Mande. Perdón. Oye, repíteme que dijiste que el Mishnah era ¿qué? Los escritos de la Biblia. Ahí dice lo que es también, pero el Mishnah, se produce Mishnah, fue un escrito de los rabinos acerca del Torah del Antiguo Testamento, ¿no? Y así dice aquí que es un comentario de la ley del Pentateuco, producido en el siglo II después de Cristo. Es como un comentario acerca de la ley, pero los judíos lo usan como la misma ley, que al mismo nivel de la Biblia. Son sus opiniones, sus comentarios de lo que significa el Torah. Eso es lo que es el Mishnah. Gracias. Susana, ¿tú podrías seguir leyendo? ¿Quieres leer? Susana, yo creo que estás en la República Dominicana. ¿Quieres leer? Te veo ahí, pero no sé si quieres.
Tienes que quitar el micrófono si quieres. Si quieres. ¿Sí o no? Ah, no, es que fue que entré ahora. No se corta. Sí, no hay buena conexión, Susana. Entonces, para la otra, no se entiende. Sí, no se entiende aquí. Así es que... ¿Dónde que están leyendo? Sí, no se entiende. La comunicación está muy pobre. Vamos a ver quién más aquí. Cass, ¿quieres leer? Sí. Gracias. Dice, ¿piensa usted que no tiene problemas en proclamar el Evangelio hoy? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, ok. Imagínese recuerda. Ok, perdón. Imagínese a los primeros cristianos. Si decían la verdad, enfrentaban un obstáculo masivo. Sus afirmaciones eran locura, escandalosas, procaces, blasfemas, increíbles. Muy bien. Yo subrayé lo último. Sus afirmaciones eran locura, escandalosas, procaces, blasfemas, increíbles. ¿No? Lee el otro porque era muy poquito. Sí. Pablo no era un predicador de mensaje fácil. Dios mismo, en forma del Cristo crucificado, era el mayor obstáculo para creer en él. Francamente, no parece que Dios pudiese haber puesto una barrera más formidable a la fe del siglo I. No puedo pensar en una peor forma de mercadeo para el Evangelio que predicarlo así. Sí. Ok. Podemos ir con, a ver, quién casi nunca lee. Estoy viendo. Aquí abajo tenemos varias personas que no veo su cara. Magdalena González, Socorro. ¿Uno de ustedes quisiera? Para dar oportunidad a las que no han leído para hacer caso a Toñetita. Buenos días, mis hermanas. ¿Cómo están? Dios les continúe bendiciendo. ¿Eres Socorro o Magda? Socorro, exactamente. Estoy casi es como oyente, pero voy a leer porque tengo los nietos aquí, hacen mucha bulla. Pero sí voy a leer un poco lo que dice aquí. Dice que aquí lo estoy leyendo mientras tanto de una computadora. Los gentiles tildaban el evangelio cristiano de superstición perversa y extravagante y de ilusión enfermiza. Martin Henger, en su intuitivo libro Crucifixión, dice: creer que el Hijo único y preexistente del único verdadero Dios, el mediador de la creación y redentor del mundo, haya aparecido en tiempo muy reciente en la remota Galilea como miembro del oscuro pueblo de los judíos, e incluso peor, que haya muerto la muerte de un criminal común en la cruz, se podía considerar nada menos que como una señal de locura. Los dioses reales de Grecia y Roma se podían distinguir de los hombres mortales por el mismo hecho de que eran inmortales. No tenían absolutamente nada en común con la cruz como señal de vergüenza y por ende tampoco con el que colgaron en la forma más ignominiosa y ejecutaron de la manera más vergonzosa. Tenían que ser inmortales, no matarlos. ¿No? Ok, muy bien. Gracias, Socorro. Ahora, Magda, ¿tú quieres leer? Magdalena, thank you. Sí, estoy por aquí. Dios le bendiga. Gracias. Bien. El público americano ahora. Ok, síguele, no en balde. No en balde, los gentiles, los judíos, detestaban el mensaje de Pablo. Era un mensaje que estaba más allá de la credulidad humana. Subraya. No era un mensaje fácil. Era más
más allá de la credulidad humana, no lo captaban. Para buscar, sino un absurdo y hasta una obscenidad. Como no fuera suficiente que la crucifixión llevara un estigma tan vergonzoso, también tenemos la vergonzosa sencillez de la cruz, un repudio a la sabiduría del mundo. Primera de Corintios 1, 19, 21 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchas gracias. Lupita, Guadalupe, ¿tú puedes seguir leyendo? Claro que sí. Tanto los judíos como los gentiles disfrutaban de lo complejo, especialmente los griegos en sus sistemas filosóficos. Les encantaba la gimnasia mental y los laberintos intelectuales. Creían que la verdad era conocible, pero solo por las mentes elevadas. Este sistema más tarde se llegó a conocer como gnosticismo, que es la creencia de que ciertas personas, en virtud de sus elevados poderes de razonamiento, podían avanzar más allá del hoi polloi y ascender al nivel de iluminación. Sí, y subrayé esa parte para que sobresaliera qué es lo que es gnosticismo, que ciertas personas son iluminadas y pueden ser más espirituales que otros, y sabemos que pues no es cierto, porque pues Cristo murió por todos y el Espíritu Santo es el mismo en cada uno de nosotros y Él es el que nos enseña. Así es que, pero pues... Elenita. Mande. Jesús no murió por todos, sino por los elegidos, ¿no? Sí, amó a todos, pero es efectivo solamente para los que en Él creen. Esa es la diferencia, ¿sí? Ajá. Porque luego a mí me dicen, no, Cristo murió por todos. Y yo les digo, para murió pues, por los... Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea sea salvo. Ahí está. Él ahí está, pero luego... amó al mundo, pero murió para el que cree. Es efectivo solamente para el que cree. Ajá. Yo tengo una amiga que quiero muchísimo, pero es muy católica. Me dice, pero es que yo creo en Dios. Sí, también Satanás cree en Dios, Santiago 2:19. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Y entonces ahí, pues nomás no, digo, Dios ábrele su entendimiento, porque yo no. No podemos abrirle el coco, solo Dios puede. Muchas gracias. Ahora vamos con Ale. ¿Quieres leer, Ale? Ahí voy. En tiempos de Pablo podemos encontrar por lo menos unas 50 filosofías diferentes que repicaban en el mundo griego y romano. Entonces llegó el Evangelio y dijo, nada de eso importa. Lo destruiremos por completo. Tomen toda la sabiduría del sabio, busquen lo mejor de lo mejor, a los más educados, a los más capaces, a los más listos, a los más astutos, a los mejores en retórica, oratoria y lógica. Busquen a todos los sabios, a todos los escribas, a todos los expertos legistas, a los grandes diputadores, y a todos ellos se los llamará necios. El Evangelio dice que todos son necios. Pero el mundo, ¿qué dice? No, estas personas son lo máximo y los elevan y casi los veneran.
Muy bien. A ver, Vero. ¿En dónde vamos? En la página 36, el primer párrafo, la cita. La cita de Pablo de Isaías 29:14 en el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, tenía que ser una afirmación hiriente para su público. Estaba diciendo básicamente, echaré por el suelo a todos sus filósofos y su filosofía. Nada era sutil en Pablo, nada vago ni ambiguo. Pero el mensaje no era de Pablo, como nos recalca cuando afirma, está escrito. Literalmente, sigue escrito. Se yergue como verdad divina revelada que el Evangelio de la Cruz no hace concesiones a la sabiduría humana. Pablo no era sino el portavoz de Dios. El intelecto humano no juega papel alguno en la redención. En el versículo 20 es como si Pablo estuviera diciendo, ¿qué piensan ustedes que pueden ofrecer? ¿Dónde está el escriba? ¿Qué contribución puede hacer el experto legista? ¿Dónde está el disputador? ¿Qué puede ofrecer? Todos son necios. Y quisiera que subrayáramos varias cosas ahí. Destruiré la sabiduría de los sabios, ¿no? Bien dijo Dios lo que haría. Y el mensaje no era de Pablo. Y nuestro mensaje no tiene que ser de Elena, de Lolita, de Pili, de Lupita, no, tiene que ser de Dios. Que el Evangelio de la Cruz no hace concesiones, subráyalo, no hace concesiones a la sabiduría humana. Pablo no era sino el portavoz de Dios. Y eso es lo que debemos de ser cada vez que compartimos el Evangelio, la portavoz de Dios. Dios es el que hace que tome semilla en el alma de la persona que escuche, pero Él usa mi voz para compartir el Evangelio. Por eso necesito saber qué es el Evangelio, ¿no? ¿Puedes repetir, Tere, el Evangelio nuevamente, por favor? Corto, conciso, al grano, varios puntitos. Ya está. Dios necesitas memorizarlo. Sí. Para que sea tuyo. Cada uno tiene que memorizarlo. Sí, ya me aprendí 3. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pagando por nuestras culpas en la cruz. Fue sepultado y resucitó. Debemos reconocernos como pecadores y arrepentirnos. Poner nuestra fe en Cristo para salvación. Pedirle que sea nuestro Salvador y Señor y seguirle con una vida de obediencia. Corto, conciso, lo va a escribir y lo va a poner en nuestro chat, ¿ok? Sí. Pero eso, y después si puedes poner un versículo que apoya cada punto, Tere, sí, vas a recibir un premio extra. Del Señor. Y también en ese párrafo es muy importante subrayar que el intelecto humano no juega papel alguno en la redención. Imagínense, o sea, no porque tenemos a nuestros pastores que son, en nuestros ojos, son por su inteligencia. Y es muy importante reconocer, es Dios quien los ha adoptado y Dios los usa para bendecirnos, ¿no? Siempre me acuerdo de Jonás y su mensaje a Nínive. No fue elocuente, dijo 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y todo el pueblo se arrepintió. ¿Ustedes creen que él fue elocuente? Pero Dios usó el mensaje y cambió el corazón de la gente. Por eso, nosotras, chicas, que tenemos miedo de compartir, porque a lo mejor la gente no va a responder, de que responden no es mi trabajo es compartir. Por eso tenemos que saber el Evangelio y compartir y dejar que Dios cambie sus corazones. Ok, ¿quién no ha leído que quiere leer? Estoy viendo aquí en mi lista. Ok, ahora sí quieres leer, Magda.
Digo, Toñetita y Marisa, ok, quiten su micro, ya como que no querían, no. Y después vamos con Maru. Y después Gloria. Te tomé la palabra y te ignoré. No, Primero de Corintios. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, Primero de Corintios 2:14. Ya, Primero de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el problema. La persona inconversa puede tener grande poder de razonamiento e intelecto, pero cuando se trata de la realidad espiritual y la vida de Dios, la eternidad no tiene nada que contribuir. Y así, la persona en conversa puede tener grandes poderes de razonamiento e intelecto, pero cuando se trata de la realidad espiritual y la vida de Dios y la eternidad, no tiene nada para contribuir. Sí. Impactante. No lo van a captar. estamos. Ya sea. Ya sea en Atenas o Roma, en Cambridge o Ford, Trabalenguas. Gale o Princeton, que en cualquier otra parte, toda la sabiduría compilada que está fuera de la escritura no es más que necesidad. Sí. Está nombrando escuelas de prestigio en los Estados Unidos y en Inglaterra y en todo. No importa. Cuando viene a las cosas espirituales, es el Espíritu Santo viviendo en uno que hace que entendamos. Toñetita, ¿sigues? Maru, quería Maru. Ahorita Maru, pero tú estás ahí. Ok. Dios sabiamente estableció que nadie puede jamás llegar a conocerle por la sabiduría humana. La única manera en la que alguien llega a conocer a Dios es por revelación divina y por el Espíritu Santo. Subráyalo, subráyalo. La única manera en que alguien llega a conocer a Dios es por revelación divina y por el Espíritu Santo. Nunca voy a olvidar ese día cuando yo tenía 16 años a las 8 de la noche, que Dios me quitó la venda y entendí y entregué mi vida a Él. Fue impactante para mí y lo mismo pasó en ti. Llega un momento de entrega de nuestras vidas y Él es el que lo hace en nosotros. Es la única manera, Él lo logra. Síguele. La palabra final en cuanto a la sabiduría humana es que no tiene sentido. El hombre por su sabiduría no puede conocer a Dios. Subráyalo. El hombre por su sabiduría no puede conocer a Dios. No porque ha leído 20 veces la Biblia, porque sabe discernir lo que es esta palabra en griego, en hebreo y todo lo conocimiento que tenga. No es por eso. Puede saber tanto y estar perdido, ¿no? Así es que es el Espíritu y tenemos que de veras doblegarnos delante de Dios, chicas, que Él nos ha dado la mente de Cristo, que Él ha llegado a nuestra alma, que nos ha salvado. Es supernatural. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué te eligió a ti? Porque Él nos ama. No es de mí, no es por ti. Maru, ya te toca. El mensaje escandaloso. Un mensaje escandaloso. Pues bien, ¿cómo puede entonces el hombre conocer a Dios si no es por medio de la sabiduría? Mediante la locura de la predicación. Subráyalo. Subraya eso, mediante la locura de la predicación. ¿Sí? Por eso la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Por la palabra de Dios. No, es la palabra de Dios. La música es linda, pero Dios dice que la fe viene por medio de la palabra de Dios. Si cantas puros versículos, tu mensaje llegará, pero mediante la predicación de la palabra es lo que llega a la fe. Adelante. Y además, tenemos discos de Maru. Si alguien quiere, ya vendí 3.
¿Alguien que quiera? Yo tengo. Gracias, Helen. Comercial. ¿Quiere usted que la gente conozca a Dios? Entonces simplemente predique el mensaje. El Jeremías, evangelio. ¿perdón? El evangelio, memoriza, hay que saberlo, todas. Ok. Jeremías 8:9 dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Si se rechazan las escrituras, no se tiene nada de sabiduría. Si se cambia el mensaje bíblico, no se puede predicar sabiduría. Hasta ahí, gracias. ¿No? Es el Señor, es oyendo su mensaje. Por eso tenemos que saturarnos. Y mencioné anoche en la clase, estás con ansiedad por eso del COVID, tienes preocupación que algo te pase o alguien que amas, satura tu mente con la palabra. Por eso mandé al chat versículos que hablan de cosas que podemos leer de la palabra para darnos tranquilidad y poner nuestros ojos en Cristo. Muy bien. Ahora, ¿quién quiere leer? Gloria, ya te toca, Gloria. Tienes que quitar el micrófono. ¿Estás ahí quitando el micrófono? A ver, Gloria. Yo quisiera, ya, Luis, ya estás, ya te escuchamos. No tenemos licencia artística para predicar el evangelio. Mire de nuevo, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego en el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y los versículos 23, 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, una pregunta para todas. Quien quiere puede contestar. ¿Por qué a los judíos fue tropezadero de que era Cristo crucificado? ¿Por qué fue tropezadero o difícil de creer para los judíos? ¿Quién quiere contestar? Yo. Ok, Marlon. Porque ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías lleno de, como un rey, no alguien como Jesucristo, tan sencillo, humilde, y que lo creían sin conocimiento, aunque después les mostró que era diferente. Y porque lo crucificaron en un madero. Claro, porque lo crucificaron. Ok, y para los gentiles, porque era locura, otra persona. ¿Qué era importante para los gentiles, los griegos? La sabiduría, y no podían concebir que siendo Dios fuera muerto de esa manera. Exactamente. Ellos eran muy intelectuales y tenían que comprender todas las cosas y pues él iba en contra de todo lo que ellos esperaban. Entonces, para eso es. Muy bien, chicas, están poniendo atención. 10 puntos a las 2. Ok, seguimos. ¿Todos han leído? ¿Hay alguien que salte? ¿Alguien que quiere leer que no leyó? Patty, la otra Patty. Patty Fernández faltó. Ajá. Y Fer. Pero Fer no puede leer porque está en otra cosa ahorita. Pirinjazo. No, si quieren. A ver, ¿les leo? Ok, Patty. Bueno, Patty. Licencia artística para predicar el evangelio. No, a ver, ya me perdí, creo, ¿verdad? Estás aquí, Pablo estaba dando. Estaba dando un solo mensaje, el poder de Dios por la palabra de la cruz,
es lo que salva a las personas. Subráyalo otra vez, ¿no? El poder de Dios por la palabra de la cruz es lo que salva a las personas. Ese es el evangelio. Por eso tiene que estar implicado en lo que comparto, que Dios se hizo hombre, que murió en la cruz por mi pecado, que necesito arrepentirme, ¿no? Y entregar mi vida teniendo fe solo en Cristo para la salvación y obedecerle. Adelante. Los hombres son instrumentos para entregar ese mensaje, pero el mensaje no surge de ellos, viene de Dios. Este es absolutamente el único mensaje que tenemos. Es el único mensaje, chicas. Tenemos que aprenderlo bien. Si nunca aprendes nada más de memoria, aprende el evangelio con versículos para apoyar cada punto. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Ese es el mensaje que salva. Y es muy alarmante que gente puede ir a la iglesia por años y años. Pueden enseñar, pueden participar y no entender el evangelio y perderse. Por eso, primero tenemos que predicar el mensaje a mí misma. ¿Entiendo lo que es el evangelio para mí? Patti, ¿puedes leer el otro? Era muy chiquito eso, ya que estás ahí. Cualquier otro mensaje es falso y absolutamente inaceptable, como Gálatas 1, 8 al 9 declara: sin culpa ni componendas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero que es tan popular hoy ha sustituido otro mensaje que trata de eliminar la ofensa. Muchas gracias. Mucho hay que repasar en este último párrafo que vamos a ver en el día de hoy. Aun si un ángel anunciara algo, ¿no? Si tú dices, yo creo de esta manera, aunque nadie en 2000 años ha creído así, pero Dios me mostró, no es cierto, ¿no? Pero yo subrayé lo último, pero el cristianismo ligero, que es tan popular hoy en día, ha sustituido otro mensaje que trata de eliminar la ofensa de la cruz. Así es que lo que tenemos es lo que encontramos en la palabra. Y aunque tú tuvieras un sueño y el enemigo te hablara en el sueño en la forma de un ángel, como dice en 2 Corintios, que se pone como ángel de luz para realmente engañarnos, no le hagas caso. Regresa a la palabra. Todo lo que yo creo, siempre tengo que llevarlo a la palabra para ver si es cierto, porque la Biblia no se equivoca. Yo me equivoco por no compararlo a lo que dice la Biblia. A veces cuando estoy oyendo sermones y mencionan un versículo y digo, yo creo que no está bien lo que dijeron, ¿no? Yo busco a ver en la Biblia si es lo que ellos dijeron, si lo dijeron bien. Y a veces digo, sí lo dijeron bien, yo estaba mal en mi mente, pero a veces los cacho y digo, ellos dijeron mal, no dijeron conforme a la palabra. No les digo, porque pues todos podemos equivocarnos, pero a veces sí. Pero es un buen ejercicio para nuestra mente, checar todo, ser como las de Berea, para ver si realmente es cierto o no es cierto. ¿Verdad, chicas? Pero hoy en día, el cristianismo que se predica en tantas iglesias es un show, es para hacerte sentir bien. No quieren ser una iglesia para todos y no mencionar pecado, no mencionar arrepentirse. No quieren ofender, quieren ser correctos políticamente. Y la verdad, la palabra de la cruz ofende, porque va a decir a la persona, eres pecadora, necesitas arrepentirte.
Lo que has creído toda tu vida, estás mal. Cristo es el único que te puede salvar. ¿Quieres humillarte delante de Él? La gente no quiere humillarse. La gente quiere, tú eres lo máximo. Tú sí sabes hacer todo bien. La semana que viene vamos a continuar leyendo acerca de esa vergüenza de la cruz. Yo creo que vamos a terminar capítulo 2 y a ver quién va a poder decir el plan de salvación, el evangelio de memoria. Tere, tú tienes que decírmelo conectándote luego, ¿ok? ¿Quién quisiera orar para terminar y dar gracias a Dios por nuestro tiempo? La primera. Yo. Ok. Maru. Maru, vamos a orar contigo. Gracias, amado Padre, por este tiempo en que nos has permitido estar juntas en torno a tu palabra, en torno a esta bella enseñanza. Gracias porque dispones tú de nuestro corazón, porque tú eres el que propone en nosotras el querer como el hacer. Cuando nosotros hacemos es porque tú ya lo decidiste, Señor, y te agradecemos que seas tú quien nos llame, que seas tú quien nos preserve, que seas tú quien nos impulse a seguir buscando tu guía y tu dirección. Por favor, Señor, bendice a todas mis hermanas, bendícelas a cada una con su familia, sus esposos, las que están solas, las que ya estamos cansadas del encierro. Ayúdanos, Señor, y por favor pon paz en el corazón de todas. Gracias por la vida de Elenita, que tan gustosa y amorosamente siempre ofrenda su tiempo y su conocimiento para darte gloria primeramente, pero también porque nos ama. Gracias, Señor, por este tiempo en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chicas, que Dios les bendiga. Gracias, Elenita. Pueden quitar sus micrófonos, saludar. Gracias, hermanas de la República Dominicana. Qué gusto de tenerlos con nosotros. Gracias. Para nosotros un placer compartir.